Hola queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico un día más. Hoy es lunes, ya día 13 de septiembre, estamos llegando ya a la mitad del mes de septiembre. Voy a tener razón yo con que lo que nos queda de año se nos va a pasar volando y nos vamos a encontrar ya despidiendo el 2021 antes de que nos demos cuenta. Pero bueno, ahí estamos, todavía nos queda mes de septiembre, hoy ya es lunes 13 y son las 8 de la tarde, hemos cambiado el horario al horario ya de invierno, los días son más cortos, nos encontramos ya con los niños que vuelven al colegio y es tiempo pues para estar antes en casa y cenar antes, acostarse antes, ya salimos de este periodo de verano vacacional. Así que espero que los hermanos se acuerden que hemos cambiado el horario y hoy es a las 8. Igual alguno por ahí que no se enteró o está despistado, se conectará más tarde, no hay problema. Lo bueno es que el estudio queda grabado y se puede ver cuando uno tiene oportunidad. Así que hoy vamos a seguir con la serie que nos ocupa de tu nueva vida en Cristo, y ahí vamos a ver otro tema, está todo relacionado con lo que estamos hablando en esta serie y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Pero vamos a orar primero, le vamos a pedir al Señor su dirección para que todo lo que hablemos y digamos esté conforme a su voluntad y dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por un nuevo día y esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra, estudiarla, meditarla, oír tu voz, Señor, porque tú nos hablas. Tu palabra viene a nosotros de una forma personal, exclusiva, y tú lo has dispuesto así, has preparado la iglesia, eres quien la edifica, para que todo ocurra y suceda de esta manera, bajo tu voluntad y bajo la forma que tú has establecido. Por eso estamos confiados, porque creemos que estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Así que si esto es tu voluntad, si esto es lo que viene de ti, tú estás tratando con nosotros, estamos tranquilos y estamos seguros. Por eso nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección para que tú, Señor, nos lleves. Háblanos. Trata con nosotros según las necesidades de cada uno. Trae tu palabra viva, poderosa, esa palabra que nos cambia, nos transforma, cambia nuestra manera de pensar. Sin duda podemos afirmar que hoy no somos los mismos después de meses de estar estudiando tu palabra, porque el efecto que produce en nosotros es real, es transformador. Y por eso estamos ahí cada día, perseverando, porque sabemos que es lo que tú quieres. Y si tú lo quieres, es porque es bueno para nosotros. Dirígenos y enséñanos, llévanos de tu mano, Señor, para que todo venga de ti y esté controlado por el Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, pues aquí estamos. Un día más, hoy una hora antes de lo habitual, todos los días va a ser así. Esta semana, bueno, todo lo que queda del mes de septiembre, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Sábado y domingo permanecemos a las 9. Después en octubre, los viernes tendremos que cambiar seguramente la hora, como hacíamos el año pasado, porque volveremos también como seminario bíblico de fe a dar clases presenciales en la iglesia a los alumnos que están inscritos en el seminario. Pero de momento de lunes a viernes, 8 de la tarde, todos los días, si Dios nos lo permite, aquí vamos a estar. Y los domingos, sábados y domingos a las 9 de la noche. Bienvenidos. Antes de entrar en el tema, que como hemos dicho, hoy vamos a estar hablando de la serie Tu nueva vida en Cristo, y el estudio de hoy se titula Conociendo la estrategia del enemigo. Antes de entrar en el estudio, pues repasar los saludos, los hermanos que os habéis
que habéis escrito en el chat en directo. Y ahí tenemos el primer mensaje de Yoli Gaby. Ahí está Gaby y Yoli saludando. Buenas tardes, dice Víctor, ¿cuánto tiempo sin vernos? Lo menos 10 minutos. Si he empezado 3 minutos tarde es por culpa de ellos, porque estaba visitándoles en su casa y me ha costado irme. Bueno, es broma, pero sí hace 10 minutos que estábamos ahí orando y compartiendo. Benito, buenas tardes, bienvenidos. Ana Rita, muchas bendiciones también para ti. Miriam, buenas noches, bienvenida a Juan Bermudo, gracia y paz. Y Yalicatu, bendiciones. Bueno, me faltan hermanos por ahí. Esto del cambio de hora seguro que hay que adaptarse todavía. Algunos igual están con el chip de conectarse a las 9. Bueno, ya se irán añadiendo. Nosotros vamos a empezar el estudio y, como hemos dicho, vamos a hablar de esa batalla espiritual que tenemos, conociendo un poquito más a nuestro enemigo, sus artimañas, sus asechanzas, porque en esta serie, recuerda, comenzamos hablando de la seguridad de la salvación, ahí nos tomamos un par de estudios para hablar de esto. Seguimos hablando del perdón, sentirnos perdonados, saber que Dios ha borrado tus pecados y Él no se acuerda de ellos. Todos pecamos y lo hacemos todos los días, pero nos tenemos que sentir libres de ese pecado. Ya no somos esclavos, hemos muerto al pecado. Recuerda todo esto que estábamos considerando, que estábamos hablando. Y por lo tanto, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Pero Satanás quiere engañarte, quiere que creas que sí, que el pecado sigue teniendo poder sobre ti. Por eso, dentro de esta serie que estamos ahí tratando, cada estudio se complementa con el anterior y estamos considerando todas estas cosas porque pueden ser muy básicas en la vida del creyente, pero a la vez son presentes en cualquier época, porque a veces el cristiano se puede descuidar y considerar que estos temas ya los tengo muy conocidos y Dios nos los vuelve a traer a nuestra vida, porque aunque lleves 40 años de creyente, tienes que tener siempre presente algunos de estos principios en tu vida para seguir estando en victoria. Bien, vamos a hablar de Satanás, pero Satanás no es el protagonista. Que quede claro, o sea, no vamos a estudiar la persona de Satanás, no hay admiración hacia él, es nuestro enemigo. Y como enemigo, esa es la parte que nos interesa, saber cómo nos ataca, cuál es su estrategia. Siempre en una batalla, en un campo de batalla, conocer al enemigo implica tener ventaja. Si tú desconoces al enemigo, no sabes su forma de actuar, sus artimañas, sus ataques, de dónde vienen, pues eres más vulnerable. Y parte de esto es también la intención de Satanás. A Satanás le interesa que los creyentes le ignoren, no le tengan en cuenta. Cuanto menos se crea acerca de él, mejor. ¿Por qué? Porque él entonces tiene más libertad para actuar y nos puede sorprender y atacar donde no le esperamos. De hecho, para la mayoría de creyentes, aunque suene así extraño, para una gran mayoría de creyentes, hablar de Satanás es algo como muy nebuloso, muy abstracto, es como una teoría muy irreal. Siempre es un personaje oído por todo el mundo, no solo dentro de círculos religiosos cristianos o de otras religiones, sino que tú, donde quiera que vayas y mencionas el nombre de Satanás, todo el mundo sabe de quién es. Para muchos, pues es la imagen de un personaje de color rojo que es el señor del infierno, que lleva un tridente en la mano, tiene cuernos y una cola así. Claro, eso es la parte de la mitología o de la cultura popular que le ha dado esa forma, ha tratado de plasmar a Satanás como un ser feo, como la representación del mal. Pero claro, la Biblia nos advierte, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz.
Y nos dice muchas cosas interesantes para nosotros, para saber con quién estamos tratando, quién es nuestro enemigo. Pero a donde vamos es a esta parte. ¿Quién es Satanás? ¿Qué crees tú acerca de Satanás? Repito, para muchos cristianos es como una idea muy abstracta, es como un personaje, sí, yo creo que Satanás existe, pero no se acaba de entender bien su figura, su persona, el lugar que ocupa en relación con nosotros, con los cristianos. Y de ahí que aunque aparece muchas veces en muchos estudios, porque cuando hemos estudiado Efesios, por ejemplo, la figura de Satanás aparecía constantemente desde el momento en el que leíamos que el príncipe de este mundo, que controla la corriente de este mundo, es Satanás, o en el momento en el que la Biblia decía que no tenemos una lucha contra carne y sangre, ahí en Efesios capítulo 6, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Veíamos que hay una lucha espiritual real, por eso Dios dice que tomemos la armadura de la fe, bueno, todas las partes de la armadura, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio es el calzado, ceñidos con la verdad, la espada es la palabra de Dios, porque es una lucha real y como lucha real no podemos ignorarlo. Un creyente ni tiene que tener miedo a Satanás, porque a muchos no les interesa este tema ni hablar, porque ay, es que esto me incomoda, me da miedo, después cuando estoy solo pienso y no sé qué, y ni tienes que tenerle miedo a Satanás, porque le reconozcas que está o lo ignores, la obra de Satanás permanece, está ahí en este mundo, es un mundo que cayó con el pecado y en el cual Satanás ejerce una gran influencia, o bien él va a seguir la guerra contra nosotros. Sepas de él o no sepas, Satanás es real y hay una batalla cósmica que se extiende desde no sabemos cuándo, en la eternidad. Ahí Dios ya estaba, él creó los ángeles de los cielos y sabemos muy poco de lo que ocurrió, pero algo que sabemos es que Satanás y muchos ángeles de los cielos le siguieron y se rebelaron contra Dios. Y ahí hay una batalla ya cósmica que se extiende en algún momento en la antigüedad y que ahora tiene que ver con nosotros. Porque si nosotros somos hijos de Dios y Satanás está en guerra contra Dios, también está contra nosotros. Entonces tenemos que saber un poquito más acerca de este tema. ¿Qué es lo que Satanás trata de hacer contra nosotros? Bueno, pues básicamente él busca de impedir que nosotros los creyentes podamos adquirir entendimiento, ya que Satanás detesta al Señor Jesucristo, está en contra de la obra de Dios, como hemos dicho, es su enemigo. Y como Satanás no puede atacar a Dios, porque Dios es intocable, es todopoderoso, Él es soberano, es el Señor. Cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, Dios los desterró con el poder de su palabra, de su presencia, y los condenó a un fin que ya está fijado. Entonces, como Satanás no puede tentar a Dios, no puede atacarle, no puede ir contra él, no puede plantearle obstáculos, pues ¿qué es lo que hace? Pues atacarnos a nosotros, que sí somos vulnerables. Como no puede atacar a Dios, ataca a los creyentes y de esa forma pues está atacando el reino de Dios. Es lo mismo que cuando Jesús vino como hombre, también Satanás aprovechó ahí, como no puede atacar a Dios, atacaba a Jesús, hombre. De pronto Dios estaba vulnerable y Satanás le podía atacar. Ahora, como Jesús ya está sentado en el trono, Dios ocupa su lugar de Señor del universo, pues la forma de Satanás de atacar la obra de Dios es atacando a la iglesia, atacando a los creyentes, atacando a los que somos vulnerables. Y de esa forma pues ataca a Dios indirectamente. Y lo hace así, tratando de que nosotros los creyentes no maduremos espiritualmente, no podamos producir el fruto que debemos estar produciendo. Eso nos impide estar predicando el Evangelio. Si no predicamos, la gente no oye, no hay salvación. Esa es la intención del diablo. Y por lo tanto, como creyentes tenemos que encontrar el camino de victoria donde tenemos que permanecer.
De ahí que en esta serie, Tu vida nueva en Cristo, estamos hablando de esta forma ordenada. Primero, saber de la salvación y tener la seguridad de la salvación. Después, sentirnos perdonados, conocer bien todo lo que tiene que ver con el pecado, con la tentación, para ser vencedores en la tentación. Entonces, este estudio está muy ligado al último, que hablaba de la tentación y del pecado. Ahora estamos hablando de nuestro enemigo, Satanás, porque tiene mucho que ver en nuestra victoria sobre la tentación, ya que, como vamos a ver después, Satanás se le conoce como tentador, así que él es una parte de lo que viene a nuestras vidas cuando somos tentados. Y como creyentes tenemos que tener esa liberación, esa libertad en Cristo, sentirnos libres de las cargas que a veces nos asedian, esas cargas que caen sobre nosotros como losas cuando yo me siento pecador. Sé que soy hijo de Dios, pero sé que fallo aquí, y yo no quiero fallar, y a veces simplemente esa actitud de víctima, de derrota en nosotros, viene por falta de conocimiento. Conoceréis la verdad os hará libres. El Señor nos enseña su palabra a vivir en victoria. Y para vivir en victoria tenemos que asentar y reconocer lo que Dios ha dicho. No lo que a mí me parece, no lo que dice el enemigo. No, vamos a creer la palabra de Dios, vamos a creer lo que Dios dice. Y ahí es donde tomamos esas determinaciones. En la caída del hombre, en el huerto del Edén, Adán y Eva, el ser humano aceptó las mentiras de Satanás. Satanás vino a poner en duda la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Y vino a tentar a Adán y Eva. ¿Y qué hizo el ser humano? Bueno, pues pusieron en práctica las sugerencias de Satanás. Sucumbieron a su seducción. O sea, por eso Satanás tiene un papel fundamental en tu vida de victoria o de derrota. O sea, si estás en derrota, si estás privado de experimentar la paz, el gozo, quizás tiene mucho que ver Satanás ahí. Por eso necesitamos estudiar acerca de este tema. En el Edén, Adán y Eva deciden desobedecer a Dios. Y al tomar esa actitud, al tomar esa decisión, la libertad que el hombre tenía de esa comunión perfecta con Dios quedó interrumpida. Ahí pasaron dos cosas cruciales. Por un lado ocurrió eso, se rompió la relación con Dios, y por otra parte se le abrió una puerta a Satanás. Al obedecer a Satanás, Satanás es quien plantea la duda en la palabra de Dios. Satanás lanza una sugerencia: si coméis del árbol no moriréis. Dios había dicho si coméis moriréis, y Satanás dice no moriréis. ¿Notas, verdad? La contradicción. Adán y Eva tienen que decidir, la humanidad tiene que escoger: ¿creo a Dios o creo a Satanás? Cuando Adán y Eva escuchan a Dios, no comáis de él porque moriréis, y Satanás dice no moriréis porque lo que pasa es que Dios os ha ocultado parte de la información. Él sabe que si coméis seréis semejantes a Él. Y ahí se despertó en el ser humano la codicia, el hambre por el protagonismo, el poder, el afán, en fin, tantas cosas que desde entonces acompañan al ser humano, ¿verdad? Entonces, al pecar, no solamente fue el acto de decir, hoy hemos pecado. No, es que se le abrió una puerta a Satanás para ejercer autoridad en este mundo. Y ahora la relación con Satanás es una relación de esclavitud, quedó establecida. El día anterior que hicimos el estudio sobre la tentación, leímos en Juan 8:44, cuando Jesús decía a los fariseos y esta gente religiosa: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Bueno, pues con la entrada del pecado, Satanás toma un protagonismo en este mundo, se apropia de la autoridad que Dios le delegó al hombre, que estábamos estudiando ayer al ver la creación del hombre, cuando Dios le dice al ser humano: señoread en los peces del mar, en las aves, en los animales de la tierra, ejerce señorío sobre la creación, sojúzgadla, fructificad, aprovechad de la creación que yo os doy.
Y el hombre lo que hace es abrirle una puerta a Satanás para que Satanás ahora tome autoridad en este mundo. Eso es lo que se introdujo en la raza humana cuando se cometió el pecado, porque al hablar de pecado hablamos de avaricia, depravación de diferentes formas, esclavitud, ignorancia, muerte, toda forma de intervención demoníaca entra en este mundo. Y ahora el cristiano tiene que lidiar con todo eso. La creación es ignorante a todo esto, o sea, la creación me refiero, la humanidad es ignorante a todo esto. Pero el creyente ahora abrió sus ojos, ahora tenemos el conocimiento de la Escritura y sabemos que realmente la influencia del pecado y Satanás en este mundo es la causa de todos los males que existen en la humanidad. Entonces vamos a ir estableciendo principios. Lo que la Biblia dice. Primero, es que un cristiano nunca puede ser poseído por Satanás, ya que si has creído de verdad, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Entonces, si tú eres el templo del Espíritu Santo, por pura lógica ya, aunque no conozcas algunos textos que hablen de eso, pero por pura lógica tú entiendes que donde está el Espíritu Santo no puede estar el espíritu de Satanás o un espíritu de un demonio, porque la presencia de Dios, la santidad de Dios es tan poderosa y tan grande que no permite eso. Entonces un cristiano no puede ser poseído por el diablo. Ahora bien, Satanás sí que interfiere, influencia, hay una guerra con los creyentes y vamos a mencionar algunas de las actividades que Satanás puede hacer en relación con los creyentes. No nos puede poseer, pero sí que tiene otras formas de atacarnos, de tratar con nosotros. Algunos de los nombres que la Biblia le da a Satanás ya nos ilustran cuál es su actividad en relación con los creyentes. Vamos a ir viendo algunos de estos pasajes. Vamos a desarrollar una lista de esos nombres que la Biblia le da a Satanás y que manifiestan su actividad, su carácter en relación a cada uno de nosotros, de los creyentes. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Bien, ahí tenemos el primer nombre, acusador. Así dice la Biblia. O sea, el diablo nos acusa. Y dice que lo hace de día y de noche delante de Dios. ¿Por qué hace eso Satanás? Bueno, porque Dios es el juez. Él es el juez justo, perfecto, Él es absoluto. O sea, todo juicio sobre cualquier persona pasará por Dios. Satanás no nos puede condenar, él nos puede acusar. Cuando Satanás sabe que hay en ti pecado, te acusa. O sea, es la misma idea de un juicio aquí en la tierra. En un juicio en la tierra hay una persona que se le acusa de un delito, por eso está delante del juez, porque está acusada. El juez tiene que dictaminar si es culpable o es inocente. Todo depende del juez. El juez se rige sobre la ley que está escrita, no es su propia opinión. La tarea de un juez es aplicar la justicia, no es tomar decisiones así en su propia emoción, conocimiento. Entonces, para llegar a todo eso hay una acusación. El fiscal es quien acusa a la persona y trae pruebas delante del juez. El fiscal dice: tenemos al acusado, se le acusa de esto, de esto, de esto, y vamos a presentar las pruebas que demuestran que es culpable. Por ley, ese acusado necesita tener un abogado defensor. El abogado defensor va a tratar de defenderle. La primera intención sería demostrar que es inocente. Lo que pasa que en algunos casos el abogado defensor sabe que eso es imposible, porque es evidente
que es culpable, las pruebas van a demostrar que es culpable, entonces lo que el abogado defensor hace es que se le aplique la condena más baja posible. Entonces, para eso el abogado defensor alegará cosas. Es que cuando cometió el delito no estaba en su raciocinio, estaba influenciado por no sé qué, es que cuando hizo eso, en fin, va a tratar de abogar para defenderle. Entonces Satanás es quien nos acusa. El acusado no le importa a la persona que está siendo juzgada, el acusador. El acusador quiere que se cumpla la ley. Entonces, cuando el fiscal o el acusador que sea viene ante el juez, él trata de demostrar esta persona es culpable y trata de que se le aplique la pena más grave que haya. Entonces, el acusador no va a defender al acusado, no va a suavizar, no va a tratar de que lo condenen. Y eso es lo que Satanás hace con nosotros. Satanás viene delante del juez supremo que es Dios y acusa, mira lo que ha hecho este, mira lo que hizo este es digno de muerte. Pero claro, cuando Satanás nos acusa a nosotros, ocurre algo. Y es que, como leíamos también el otro día en primera carta de Juan, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios. Satanás nos acusa, pero Jesucristo nos defiende. Fíjate. ¿Quién podrá más, no? Porque el argumento de Cristo es el más rotundo que puede haber. Y es que yo, dice Cristo, yo ya pagué por este pecado. Entonces el poder de Satanás de acusarnos no tiene tal poder. Ya no ejerce ese poder sobre nosotros. Así que, por un lado, sabemos que Satanás es el que nos acusa, pero que si has nacido de nuevo, esa acción ya no tiene fuerza ni tiene poder sobre ti. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, tenemos otro nombre que la Biblia le da a Satanás, que es el nombre de adversario. De hecho, aquí en este versículo vamos a ver dos nombres que se le da a Satanás. Primero vamos a comentar el nombre que se le da de adversario, porque dice en primera de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo. Esa es el primer nombre que se da aquí, adversario. Se entiende lo que es un adversario, ¿no? Es alguien que compite contra ti. Y es un adversario que para ganar en sus intereses no va a tener consideración contigo. O sea, en esta vida muchas veces te encuentras con personas que son tu adversario. La palabra adversario denota una especie de enemistad, la competitividad. Incluso en el mundo del deporte, tu adversario, aunque fuera de la pista, sea tu amigo. Eso lo podéis ver muchas veces en un partido de fútbol, en una carrera automovilística, en una carrera de atletismo, o fíjate en un combate de boxeo o de artes marciales mixtas que ahora están muy de moda y que a veces pues se ven ahí combates por internet y esto. Hay gente que, vamos a imaginar en un partido de fútbol, hay dos personas que son muy amigos, eso se da muchas veces, pero uno es de un equipo y otro es del otro equipo, rival. Y son muy amigos, quedan para cenar, quedan las dos familias juntas, los niños juegan juntos, tal, pero cuando están en el terreno de juego, toda esa amistad desaparece. Y los ves ahí que chocan el uno contra el otro, y si uno puede le pega una buena patada al otro, y si el otro reclama, se insultan allí, y se empujan, y a veces hasta llegan a las manos, y se quejan el uno contra el otro y tal, y no sé qué. Se acaba el partido, y otra vez se abrazan, son otra vez amigos. Pero en el partido son adversarios, compiten el uno contra el otro, y en un principio van a hacer lo posible para derrotar al otro. Satanás es nuestro adversario, no es nuestro amigo, claro, ni muchísimo menos. Pero la palabra adversario nos demuestra realmente lo que Satanás hace contra ti y contra mí. Él va a hacer todo lo posible
para que tú salgas derrotado, porque es tu adversario. Él tiene unos intereses y tú tienes otros, y esos intereses se oponen. Así que él va a tratar de pasar por encima tuyo, como adversario que es. Y en el mismo versículo, la segunda parte, le da otro nombre, león rugiente. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es otro nombre que la Biblia le da a Satanás, león rugiente. Bien, ¿por qué le da ese nombre? Es un símil, es una ilustración. Dice como león rugiente. No es que Satanás sea un león, no lo es. Pero sí que actúa como un león rugiente alrededor de su presa. Y es una gran ilustración porque quizás cuando se escribe esto, muchas personas no habían podido ver cómo actúa un león alrededor de su presa. Podían tener un cierto conocimiento. Pero nosotros, ¿quién no ha visto un documental de naturaleza donde se ven a los leones cazando, a las cebras, a las gacelas ahí en la sabana? ¿Y cómo actúan los leones? Bueno, pues primero andan alrededor. No es que va por ahí el león y viene corriendo como un loco y ataca. No, los leones tienen estrategia de caza. Cazan en manadas. Normalmente son las leonas las que cazan, pero los leones también. Pero tienen su estrategia, cazan en manada y lo primero es acechar a su presa. Por eso el versículo lo compara así, como león rugiente, alrededor, buscando a quien devorar. Los leones acechan, se toman su tiempo, no tienen prisa. Se esconden entre las hierbas que tienen el mismo color que su pelaje, así se camuflan, se van acercando lentamente, van observando a todas las posibles presas, y van a atacar a la más vulnerable. Ese es el instinto animal que tienen, su sabiduría animal. Los depredadores no van a gastar ni un gramo más de energía del necesario, porque la vida o la muerte en la sabana es siempre muy delicada. Esa línea es muy fina. Entonces los leones observan, acechan. Si hay una cebra coja, van a ir a por esa, es vulnerable. Si hay una jovencita que hace poco que nació, es vulnerable, van a ir a por esa. Si hay una muy vieja que ya tiene poca fuerza, van a ir a por esa. Por eso la ilustración es buenísima y el nombre que Satanás recibe nos dice mucho. Como un león rugiente está vigilando. O sea, la enseñanza aquí es que no te pongas en una posición vulnerable. No bajes tu guardia, no te relajes, no le des lugar al diablo, porque él va a actuar como león rugiente, sin compasión, sin miramientos. Ningún león siente lástima por la cebra que se está comiendo. Tú no vas a ver al león allí con delicadeza, ay, no te morderé aquí que a lo mejor te hago daño, ay, no, el león le da igual, es su comida. Esa es la ilustración. Tienes que mantenerte firme de donde Dios te dijo que estés. Si tú estás donde Dios dice que estés, no temas al león rugiente, da igual lo que haga. Tú estás seguro, estás firme, no puede hacer nada contra ti. Es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Pero si tú has apagado al espíritu, si no controla tu vida, si andas metido en pecados, si estás provocando situaciones que no son propias de un cristiano en tu vida, le estás dando la oportunidad al diablo de que te devore. En este caso, devorar no es que te va a matar, no es que te va a hacer que te condenes, no, devorarte es la idea esa de que no va a tener compasión contra ti, te va a hacer todo el daño que pueda. Y ahí tú no puedes permitir esto porque ahora tú tienes la victoria. También la palabra de Dios, me vuelvo otra vez a Apocalipsis 12, pero ahora vamos a leer el versículo 9. También la Biblia le llama a Satanás, le llama engañador. Dice en Apocalipsis 12, 9, Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está la palabra engañador. Satanás engaña, dice, al mundo entero. Bueno, el engaño es algo que viene y que a lo mejor tú ni te das cuenta. El mundo está así. El mundo es engañado por Satanás, pero el mundo no lo sabe. Viven en su ignorancia. Ellos no son conscientes. Si tú vienes a la gente y le hablas de Satanás, se van a reír de ti. Te van a decir, sí, Satanás, ese ser con cuernos de rojo y un tridente en la mano, ya. Cuando era pequeño me contaban esos cuentos. Claro, ese es el primer engaño de Satanás. Que la gente crea eso de él. Eso es un engaño. Vivimos en un mundo en el que la información siempre está manipulada, siempre. Hemos llegado a un punto en el que ya no sabes qué creerte. Leemos la información y que nos dan las noticias y es tan evidente la manipulación que hacen con esa información, los poderes que hay detrás de los medios informativos son muy reales y hay intención detrás de todo eso. Si te das cuenta, las noticias siempre tienen un tema en una temporada como protagonista de la información. De pronto un tema se convierte en el foco central de todas las informaciones. Y parece que en el mundo no ocurre nada más que este problema. Y solo se habla de esto, y solo se habla de esto. Pero hay muchas cosas de las que tendríamos que estar informados. Si tú quieres estar bien informado, tienes trabajo. Porque tienes que tomarte un tiempo para informarte. Y eso significa hacer casi un trabajo de investigación. Abrir diferentes medios informativos, leer a ver lo que dice este diario, el otro diario, esta página de información, intentar buscar informadores que sean más neutros, porque es que si no, no te enteras de cosas que están pasando en este mundo. El mundo está manipulado, ¿y de qué manera? Y resulta que los medios, hoy en día, son tan fáciles de usar para engañarnos, porque tú estás leyendo cosas y no sabes si es verdad o es mentira. Hemos llegado en un punto en el que es todo como muy irreal, es todo muy falso. No hay una seriedad informativa y Satanás está detrás de muchas de estas cosas. Él es el engañador. Pero después a nivel espiritual y con los creyentes, Satanás siempre va a tratar de engañarte. Estos días en los estudios que hemos dado en esta serie lo decíamos. Satanás va a tratar de que creas que tú eres una víctima, de que tú no tienes nada que hacer en tu lucha contra el pecado. Satanás te va a tratar de hacer que te sientas culpable. Y ahí, claro, la manipulación de Satanás, el engaño de Satanás es tan sutil, porque por un lado, tú te tienes que sentir culpable, o sea, yo me tengo que sentir pecador cuando he pecado, claro que sí, pero ahí es donde está la sutileza de Satanás. O sea, tú tienes que reconocer tu pecado, tienes que venir arrepentido a Dios. Señor, he pecado, perdóname. Pero tienes que saber que Dios te perdonó. Entonces, lo que ya no es de Dios es que tú pecaste ayer y después de un mes sigues sintiéndote culpable y esa culpa te aflige, te coacciona, te limita, te priva del gozo, te quita la paz. Eso no viene de Dios, porque como estuvimos estudiando el otro día, cuando Cristo murió en la cruz, murió para limpiarte de todos tus pecados. Y todos significa todos. Los que cometiste ayer, los que cometiste hoy, los que cometerás mañana. Así que tú te tienes que sentir libre. La culpa del cristiano hoy no te quita la paz. Mi culpa es algo que me lleva a una sensación de seriedad, de firmeza para intentar ser mejor para Dios. Pero no para quedarme caído. Si me quedo caído, a lo mejor es porque Satanás te está engañando. Él es el engañador. Y recuerda que un engaño, una mentira, viene disfrazada. Porque si tú sabes que es mentira, no te la crees. Entonces, el que miente trata de mentir de una forma tan elegante que tú te la creas. Y Satanás es el mayor maestro en eso, de la mentira. Él va a venir y te va a decir cosas que tú vas a decir, ah, sí, es verdad, y te lo vas a creer. De ahí que, ¿cómo puedo yo desenmascarar al engañador?
si estás en la verdad. La verdad delata por sí misma a la mentira. Si tú te fundamentas en la palabra de Dios, la mentira del diablo ya no tiene poder sobre ti. También la Biblia le llama a Satanás, otro de los nombres que tiene es el Dios de este mundo. Y eso lo podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta a los Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este nombre que la Biblia le da a Satanás, Dios de este mundo, la palabra siglo ahí es una palabra que en el griego significa mundo, es el Dios de este mundo. Eso nos sugiere algo. Un Dios es alguien que ejerce poder sobre una multitud, sobre personas. Si hay alguien que recibe el nombre de Dios es porque ejerce esa autoridad sobre la gente que cree en él. En este caso no es que la gente crea en Satanás así directamente, pero sí que creen en el sistema que Satanás ha establecido. Por eso Satanás es el Dios de este mundo. Por eso dice en Efesios que el mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire. Ahí es otro nombre que se le da a Satanás. Entonces la gente, aunque no confiesen, sí, mi Dios es Satanás. No, pero su Dios es Satanás en las formas en las que Satanás se manifiesta en este mundo. A través de los vicios, del pecado, de la lujuria, del desenfreno, de la depravación, de la violencia, de la avaricia, de todas esas cosas que Satanás utiliza para extender su reino. ¿Recuerdas cuando hablamos de la armadura de Dios? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero se habla de poderes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Se habla de un reino, la Biblia habla del reino de Satanás. Jesús habló directamente, confrontó el reino de Dios y el de Satanás, están enfrentados. Satanás habló de eso y por lo tanto quiere decir que si Satanás es el Dios de este mundo, quiere decir que el mundo está bajo su control. Las personas no lo saben, están engañadas. Nosotros sí lo sabemos, los creyentes. Por eso el creyente no puede estar participando del reino de Satanás. Por eso la Biblia nos advierte tantas veces que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, que no nos amoldemos al mundo, que tengamos nuestros tesoros en los cielos, no en este mundo. La Biblia nos hace un llamado especial. Algún cristiano dirá, ¡ay, qué tiene Dios contra el mundo si tampoco es malo que yo esté haciendo esto! Al fin y al cabo, bueno, porque es que este mundo está controlado por el diablo y es muy sutil. Disfraza la peor de la porquería, la disfraza como regalos hermosos. Y la gente se lo cree y los consumen y los disfrutan sin darse cuenta que están sembrando muerte en sus propias vidas. El cristiano tiene que desprenderse de eso porque estamos en la luz. Estamos en el poder de Dios, somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él, somos de su reino, así que ya no puedes estar en el reino de tu enemigo. Así que también la Biblia le dice a Satanás, Dios de este mundo. También en ese versículo que antes os citaba, el de Juan capítulo 8, versículo 44, ahí también se le llama homicida. En Juan 8:44, cuando Jesús le está hablando a los falsos líderes religiosos y les dice con mucha dureza, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es como decirle a alguien, eres un hijo de Satanás. Suena como a un insulto, pero es la verdad. Si no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás. ¿Por qué? El argumento de Jesús, porque las obras de Satanás haces. Estás en su reino, Él es el Dios de este mundo, tú eres uno de sus siervos. Y aunque la gente no lo entienda, eso es la verdad, esa es la realidad. ¿Y cómo puedo estar yo ahí si no? Bueno, porque es el engañador, te está engañando.
También se le llama homicida en este versículo, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dice que es homicida. ¿Qué quiere decir eso? Un homicida es aquel que mata a un hombre. Si tú matas a un hombre, te conviertes en un homicida. Es un término legal para determinar cuando alguien ha cometido una muerte de una persona. A partir de ahí, el homicidio tiene diferentes grados. No es lo mismo un asesinato que un homicidio. No es lo mismo un homicidio por accidente que un homicidio sin intención. No tenías intención, ha sido algo que sucedió sin que tú quisieras. Cuando hay alevosía, cuando hay premeditación, etcétera, etcétera. Pero Satanás tiene todos los títulos porque él es homicida. ¿Por qué es homicida? Bueno, porque el hombre es la creación de Dios. Matar a un hombre es una ofensa gravísima contra Dios, porque Dios es el que da la vida y la Biblia dice que Él es quien la quita. Nadie tiene derecho a quitar una vida, porque Dios es quien dio la vida. Solamente Dios tiene la autoridad para poder tomarla. Cuando una persona mata a otro con intención, con conocimiento, es una gran ofensa contra Dios. Y Satanás, como va contra todo lo que es de Dios, pues evidentemente también es uno de los principales promotores de la muerte en este mundo. Satanás es uno de los principales causantes de muerte en el mundo. Es homicida, ahí lo dice la Biblia. Desde el principio, dice. ¿De dónde vino la primera muerte? Caín y Abel. ¿De dónde surge la primera muerte? Los celos, la adversidad entre dos hermanos, el odio. Satanás tuvo que ver en esa primera muerte. También se le llama a Satanás tentador, lo dice en Mateo 4, cuando Jesús es tentado por Satanás, pues ahí dice, por ejemplo, en el versículo 3, y vino a él el tentador. Así que el otro día cuando estudiábamos sobre la tentación, ya lo mencionamos, Satanás o uno de sus demonios muchas veces son los que están ahí tentándonos. También dijimos, no te olvides, no siempre que eres tentado es porque hay un demonio Satanás tentándote, no siempre. Leímos en la Biblia que a veces es de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nuestras propias pasiones pecaminosas en tu carne. Los deseos de la carne te llevan también a ser tentado. Entonces la tentación no es que siempre viene de parte del diablo. A veces simplemente ya viene de la dinámica en la que tú estás metido. Cuando hay una adicción puede ser al tabaco, pero también puede ser, como el otro día decíamos, a las carnes grasas. Es que yo no puedo dejar de comer ahí fritos y el médico me ha dicho que mi colesterol, pero es que es mi debilidad, tengo una adicción. Hay adicciones a la comida, hay adicciones que a veces quedan más disimuladas. Hoy en día hay adicciones a los medios electrónicos, a las pantallas. Hay gente que tiene adicciones que de pronto no parecen no se le ha llamado por nombre. Pero es tan mala una adicción al tabaco como una adicción a las redes sociales, por ejemplo. Eso lo plantea Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no me dejaré dominar por ninguna cosa. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque siempre los creyentes han tenido ese problema de estar dominados por cosas, adicciones. Y el creyente tiene que encontrar el camino para liberarse. Y el camino está en la palabra y en la fuerza que Dios te da. Dios te guiará. Pon tu problema en las manos de Dios y confía en Él. Satanás es tentador, ahí sale su nombre. Y en Efesios 2:2 que he citado antes, pues también aparece ese nombre príncipe de la potestad del aire. Es el que controla la corriente de este mundo. Entonces, hemos dicho que Satanás no nos puede poseer, porque posesión significa convertirse en dueño de, y tú ya tienes dueño que es Dios. Así que no puedes tener dos señores.
Si Dios es tu dueño, Satanás no puede serlo, así que él no te puede poseer. Dios ya te poseyó, pero entre comillas, Dios no te posee contra tu voluntad, que es lo que Satanás hace. Satanás posee a las personas cuando le abren una puerta espiritual determinada, entonces Satanás aprovecha. Pero Dios no hace eso. Aún siendo hijo de Dios, Dios te respeta en tu libertad, porque es la relación como la nuestra de un padre a nuestro hijo. Nosotros no encadenamos a nuestros hijos y los arrastramos a la fuerza donde queremos. No, tratamos de razonar con ellos, les enseñamos, les educamos, les disciplinamos, pero todo con amor. Es lo que Dios hace con nosotros, pero desde una perspectiva muchísimo mejor, porque Él es perfecto y lo hace de una forma perfecta, sin fallos. Satanás no nos puede poseer, por tanto, pero sí que la Biblia nos enseña lo que Satanás puede hacer en la vida de los creyentes. Entonces vamos a mencionar algunas de las cosas que dice la Biblia que Satanás hace con los creyentes. Por un lado, en Efesios 4:27, Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. O sea, la Biblia dice que le podemos dar lugar al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Satanás puede ejercer algún tipo de influencia en nosotros. Así que por eso la Biblia nos exhorta: ni le deis lugar al diablo. Si vemos el contexto de dónde viene esta declaración, ni deis lugar al diablo, ¿de qué viene? Bueno, pues fíjate lo que dice en el versículo inmediatamente antes de eso. Vestíos del nuevo hombre, versículo 24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ves el contexto? ¿Qué sería aquí darle lugar al diablo? Ceder en sus engaños, dejarte llevar por la mentira. La mentira no es propia de un creyente, él es padre de mentira. No dejarte llevar por la ira. ¿Se puede airar un cristiano? Sí, pero no prolongues tu ira. Eso es darle oportunidad, darle lugar a Satanás. Satanás utilizará tu enojo para hacer surgir la enemistad, la venganza, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que ser sabios. Así que la Biblia nos enseña que el creyente le puede dar lugar a Satanás. ¿Cómo? Vamos a ver algunas de las cosas que dice la Biblia de cómo podría ser que le demos lugar a Satanás. Hay un caso muy notable que está en Hechos capítulo 5, en el que un matrimonio le dieron lugar a Satanás. ¿Cómo? Dejaron que Satanás llenase su corazón. Esa es la primera cosa que vamos a considerar. ¿Cómo puedes darle lugar a Satanás? Dejando que él llene tu corazón. Dice en Hechos 5:3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Yo creo que más que menos todos conocéis esta historia. De hecho, la estudiamos en la serie de Hechos que estamos viendo hace unas semanas, unos meses atrás. Estuvimos viendo esta historia. Pero así rápidamente, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, estamos en un momento del comienzo de la iglesia. Hay muchas necesidades, mucha pobreza, hay pobres, huérfanos, viudas. Y la iglesia, claro, somos un cuerpo. Cuando ve a los hermanos necesitados, fruto del amor, es volcarte a ayudar a los más indefensos, vulnerables, a los que tienen necesidades. Y entonces en la iglesia, viendo tanta necesidad, los creyentes, por fruto de su fe, por instinto propio de manifestación de la fe, se volcaron en compartir lo que tenían unos con otros, de tal manera que el que tenía 2 propiedades, pues vendía una, decía: yo, mira, con una casa tengo, no necesito 2, esta la vendo y el dinero lo vamos a usar para ayudar a los necesitados. Y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ese es un fruto del carácter cristiano. Entonces había un matrimonio que se llamaban Ananías y Zafira, que viendo que todos hacían eso, ellos dijeron: oye, pues tenemos que hacerlo también nosotros. Primer error, porque tú lo que hagas, hazlo porque te nace del corazón, no lo hagas porque lo hace tu hermano para quedar bien, para cumplir con los hombres, no.
Cuando la Biblia dice, cuando tú vas a ofrendar, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Por eso nuestras ofrendas siempre son anónimas. No tenemos que demostrarle a los hombres, no me tengo que demostrar a mí mismo. Es lo que yo determino en mi corazón y tiene que ser por una decisión propia. Pablo decía, y el primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte lo que propuso dar para el Señor. O sea, tú te propones, eso es lo que tienes que hacer. Ananías y Zafira dicen, tenemos ahí esta heredad, vamos a venderla, pero les dolía dar todo el dinero. Pero si decían, nos quedamos una parte, pensaron, vamos a quedar mal. Así que se les ocurrió una brillante idea. Vamos a decir que hemos dado todo el dinero, pero en realidad daremos solo la mitad. Así quedamos bien y no nos desprendemos de todo el dinero. Vamos a suponer, vendieron la heredad por 40.000 euros. Vamos a dar 20.000 y nos quedamos 20.000 para nosotros. Pero el problema no era ese, porque la heredad era de ellos, como Pedro les dice. Si quieren venderla, la venden. Si quieren venderle, dar una parte, dan una parte y se quedan el resto. El problema es que mintieron a Pedro, a los apóstoles, a los creyentes, y por consiguiente estaban mintiendo al Espíritu Santo. Porque cuando uno de mis ovejas, yo soy pastor, cuando uno de los creyentes vienen y me mienten a mí, en realidad la iglesia no es mía. Yo estoy ejerciendo una responsabilidad, un cargo que Cristo me ha dado. Yo soy parte más de la iglesia y Cristo ha sido el que ha establecido, obedeced a vuestros pastores, que los pastores y maestros os enseñen, que esto, que lo otro. Entonces, cuando viene una persona y me miente a mí, en realidad no me están mintiendo a mí, están mintiendo al Espíritu Santo, porque yo estoy a sus órdenes, ¿entiendes? Entonces, ese era el pecado. Y ahí es donde Satanás llenó su corazón. Ellos permitieron. ¿Notas? El reproche no es ¿por qué te dejaste engañar? O sea, el reproche no es has sido engañado. El reproche es ¿por qué te has dejado engañar? ¿Por qué dejaste que Satanás llenase tu corazón? Ese es el reproche. ¿Cómo dejo que Satanás llene mi corazón? Bueno, escuchándole. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Eva dejó que Satanás llenase su corazón. Eva tenía que tomar una determinación. O creo lo que Dios me ha dicho, o lo pongo en duda. Y en el momento en el que lo puso en duda, es cuando empezó a escuchar a Satanás. Mira, si yo estoy seguro de algo absolutamente, no voy a escuchar a este que viene y trata de hacerme dudar de lo que yo ya estoy seguro absolutamente. Si yo sé que Dios siempre dice la verdad, me da igual quien venga a plantearme la cuestión de que Dios te ha engañado. Yo lo miraré y diré, pobrecito, tienes un problema porque Dios no miente. Dios no puede ser que me engañe. O sea, yo ya no le doy ni siquiera opción a que me dé sus argumentos de por qué Dios me ha engañado. No, es que me da igual, no le voy a escuchar. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios no miente. Ahora imagínate mi actitud. Viene alguien y dice, Dios te ha engañado. Y si mi actitud es esa de, ¿ah, sí? Vaya, ¿en qué? ¿En qué me engañó Dios? ¿Te das cuenta mi actitud? O sea, es diferente a que viene alguien y me dice, Dios te engañó. Yo lo miro y digo, no, es imposible, Dios nunca miente. Pero si yo tomo una actitud abierta, ¿ah, sí? ¿Dios me ha engañado? Vaya, ¿en qué me ha engañado? Estoy planteando ya la posibilidad de que a lo mejor sí me engañó. Es lo que Eva hizo en el paraíso. Con que Dios os ha dicho, y ahí Eva escuchando y mirando el fruto. Ah, pues sí, es codicioso a los ojos. Es verdad que es hermoso, ¿y por qué no podemos comerlo? No se daba cuenta y Satanás estaba llenando su corazón. Satanás iba minando su fe, lo que ella creía, lo que conocía de Dios. Bueno, pues aquí tenemos una advertencia para nosotros. Una de las formas en las que Satanás puede afectarte es llenando tu corazón. Pero no lo puede hacer si tú no le permites. Siempre todo lo que Satanás puede hacer contra nosotros, siempre pasa porque tú le permitas. Porque tú eres hijo del Rey. Tienes la victoria. Más adelante en este estudio veremos eso. Hoy no, porque no nos va a dar tiempo.
Este estudio lo vamos a ver en 2 partes, dentro de esta serie, Tu Nueva Vida. Entonces, no le des lugar al diablo, porque él te va a convencer, te va a engañar, va a llenar tu corazón. ¿Qué forma más gráfica de ilustrar esta manera de conducirte sutilmente a ignorar la verdad y entrar en la mentira? A ver, Ananías y Zafira, ¿es que ellos no sabían en el fondo que no podían engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué lo hicieron? Porque Satanás llenó su corazón. Ahí está el argumento. Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjate lo absurdo de lo que estaba haciendo. Reteniéndola, ¿no se te quedaba para ti? Si tú no la quieres vender, es tuya. ¿Alguien te dijo, te obligó, te dijo tienes que venderla si quieres ser un buen cristiano? No. Los que están haciendo esto lo hacen por voluntad propia. Y si la vendías, ¿no estaba en tu poder el dinero? Podías haberlo administrado como quisieras. Podías haber dicho, mira, damos una parte, otra parte nos la quedamos, doy la mitad, doy el 10, doy el 90. Era tuyo, tú decidías. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y de dónde vino eso? De Satanás. Fue Satanás quien llenó el corazón de Ananías y Zafira. Ellos le escucharon. ¿Y por qué vais a dar todo ese dinero? Os costó mucho comprar esta propiedad. Tuvisteis que hacer muchos sacrificios y ahora lo vais a traer ahí a los pies de los apóstoles. Y a lo mejor usan ese dinero para ayudar a alguien que ni se lo merece. Y vosotros vais a estar ahí. Pero claro, si no lo hacéis, quedáis mal también. Si no lo hacéis, seréis los malos hermanos. Y ahí Satanás estaba llenando su corazón. A veces no nos damos cuenta y creemos que son nuestros argumentos, pero es Satanás quien te está soplando al oído. Tú tienes que ser sabio sobre las Escrituras, no sobre tu propia opinión. Y ahí estaban Ananías y Zafira tomando una gran decisión. Bueno, pues vamos a decir que hemos vendido por este dinero y que lo traemos todo. Así nos quedamos con una parte, quedamos bien delante de todos, como unos estupendos hermanos y unos buenísimos cristianos, y no nos desprendemos de todo el dinero. Esto vino de Satanás, llenó su corazón. No escuches a veces esa conciencia que te quiere llevar a cosas que están en contra de lo que la palabra de Dios dice. El indicador siempre tiene que ser el amor. Si tienes que tomar una decisión, toma la decisión del amor. Pero es que si tomo esta decisión, voy a salir perjudicado. No. ¿Dónde dice en la Biblia que tomando una decisión basándote en el amor saldrás perjudicado? Claro, tu carne a lo mejor sale perjudicada, que tendrás que renunciar a algún placer en la carne, pero tú como persona, en tu espíritu, saldrás bendecido. Como dice la palabra, no verás nunca a un justo pasar hambre, tener necesidad. El Hijo de Dios siempre está en las manos de Dios. Tú tienes que confiar en Él. No escuches al diablo. Con que Dios os ha dicho, en el momento que tú le prestes oídos a eso, vas a estar dejando que Satanás llene tu corazón. Sí, con que el pastor Víctor el otro día te dijo que tú estás muerto al pecado y puedes contra el pecado. Eso es mentira, tú lo sabes. El pecado puede contra ti. ¿Cuántas veces te ha derrotado? ¿De dónde viene eso? Satanás está llenando tu corazón. No lo creas. No me creas a mí, cree la Biblia, lo que dice la Biblia. Yo cito la Escritura, no te doy mi opinión. Tienes que creer la palabra de Dios. No cuestionarla. En el momento que cuestiones algo que la Biblia dice, ya le estás dando lugar a que Satanás llene tu corazón. Hay maestros, hay predicadores que rebajan la Biblia. No dicen que la Biblia sea mentira. Dicen que la Biblia está anticuada. Dicen que la Biblia fue escrita pensando en otro tiempo, que el mundo ha cambiado
y por lo tanto tenemos que entender la Biblia desde otra perspectiva. Dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, dice que contiene la palabra de Dios. De ahí, claro, colocamos la Biblia en una posición en la que ¿quién decide lo que es palabra y lo que no es palabra de Dios? ¿Y sabes de dónde viene eso? Es una forma en la que el diablo trata de introducir en la iglesia un pensamiento que le abra la puerta a él para llenar tu corazón. Porque si tú lees en la Biblia que Dios ha dicho esto es blanco, ya no cabe la posibilidad para nada más. Pero si tú dejas una puerta abierta, decir, bueno, a lo mejor la Biblia no quiso decir que era blanco, blanco, a lo mejor es un blanco roto, a lo mejor ya es un blanco tirando para gris, a lo mejor es un crema más que un blanco. Acabas de abrirle la puerta a Satanás para que él te convenza, llene tu corazón, de tal manera que resulta que lo que la Biblia decía como absoluto, ahora es relativo. Y ahí es donde no le podemos dar lugar a Satanás. Amén, hermanos. Conocemos al enemigo y su estrategia. De esa forma sabes cómo enfrentarte a él en este campo de batalla. Lo vamos a dejar aquí, pero vamos a seguir el próximo día que volvamos a esta serie, porque vamos a ver todavía, no sé, por lo menos 8 o 10 cosas más que dice la Biblia en la que le podemos dar lugar a Satanás, y tenemos que conocerlas para velar y no darle esa oportunidad al adversario. Pero terminamos porque se ha cumplido nuestra hora de estudio bíblico y vamos a dejarlo por hoy. Mañana es martes, así que el estudio se dará desde nuestro local de reuniones. Estaremos ahí reunidos la iglesia y estaremos a las 7:30. Tenemos un ratito de alabanza y a las 8 en punto damos el estudio y lo retransmitimos en directo también por estos medios. Así que si puedes venir, siempre te lo digo, vente al local de reuniones y es mucho mejor en persona, lo vemos y disfrutamos más. ¿No puedes venir? Bueno, pues nos queda esta alternativa, verlo en directo, o la otra alternativa es verlo en diferido. Pero en cualquier caso, pues persevera en estudiar la palabra. Seguimos con Hechos de los Apóstoles mañana. Un abrazo muy fuerte, queridos. Que Dios os cuide, os bendiga. Recordad, estamos toda la semana los estudios a las 8, que antes a las 9 vi a alguien saludando por ahí, no voy a decir quién es. Bueno, está ahí. No sé si es que se distrajo a alguien y pensaba que el estudio era a las 9 o no se enteró, o es que no pudo conectarse antes, también puede ser. En cualquier caso, recuerda, a las 8 a partir de ahora, menos fin de semana, que seguiremos sábado y domingo a las 9. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Fortalécete en el Señor, Satanás huirá de ti. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en directo por aquí a las 8.